Buen día, profesor. Nosotros somos alumnos de Tlautla y el día de hoy les vamos a hablar sobre un tema que involucra la unidad 2, titulada Elementos sometidos a fuerza axial, sobre el tema problemas que involucran cambios de temperatura. El grupo está conformado por Barragán Tiburcio Mir Santiago, Pérez Roberto José Mauricio y su servidora López Muñoz Jennifer. Vamos a empezar por definir primero qué es la temperatura. En este caso, la temperatura se define como una magnitud escalar que pertenece a una capacidad física que tiene todo cuerpo o toda. En este caso, pues es una energía interna que se manifiesta en forma de frío o de calor. Generalmente dentro de la ingeniería relacionados con este tema y es de suma importancia ya que todos nuestros elementos estructurales, ya sean vigas o concretos, estarán sometidos a cambios son provocados por la temperatura. En este caso, generalmente siempre suelen ser dañinos, a lo que se le denomina esfuerzo por temperatura de dilatación. No sé de ustedes qué opinen, compañeros. Pues personalmente eh, mencionamos este significado de la temperatura, pues lo podemos ejemplificar tan fácilmente como es en el cuerpo. Nosotros poseemos cierta temperatura interna, la cual si está menor a lo establecido o mayor es porque algo anda mal. A diferencia de la temperatura del calor, pues es que la temperatura es interna y el calor es el que, pues, es el que está en exposición con nosotros. Aquí mismo, pues, es una magnitud física, o sea que es una magnitud escalar, pues, la cual indica una temperatura o la energía interna de un cuerpo o un objeto, pues, en un ambiente, pues, ya sea ambiente cotidiano, ambiente exponencial a ciertas temperaturas, calor y demás. Sí, pues concuerdo con ustedes. Bueno, nuestros elementos, como se ha mencionado mucho, están a intemperismo, a calor o a- a temperaturas muy bajas. En este caso, a temperaturas muy bajas, pues va a tender a cristalizar los elementos, las moléculas de nuestros materiales, por lo cual tenemos que tener muy en cuenta estos conceptos para saber cómo ayudarles a tener una mejor vida útil, podría decirse, prolongándoles su eficacia. Y pues en cuestiones de calor, pues también, o sea, es muy notorio, o sea, en el transcurso del día, pues está sometido a temperaturas muy altas, nuestros elementos, y por las noches, pues a temperaturas muy bajas, lo cual, pues esto va a contrastar mucho, ¿no? Y va a impactar a ciertos materiales, por eso, por lo cual tenemos que tener en cuenta qué procesos podemos darles para eficientar su labor. Bueno, respecto a la cuestión de lo que es la temperatura versus el calor, la temperatura simplemente se define como la magnitud que va a medir esa energía que despide, en este caso, las temperaturas altas o bajas. En este caso, pues, la dispersión de diferentes partículas con diferente tamaño y propiedades. En el caso de la ingeniería civil es de suma importancia, ya que, como sabemos, nuestras estructuras van a estar no se puede evitar estos cambios pues naturales, como lo son el frío por las noches o por el día el calor que se concentra en nuestras construcciones. En este caso, pues tiene mucho que ver con la cuestión de tomar decisiones como ingenieros civiles para lo que sería
las edificaciones, y el mantenimiento de nuestras edificaciones implica el hecho de poder determinar cómo es que tanto físicamente y químicamente reaccionan los materiales construidos, pues nuestras obras civiles, para asimismo poder pues dar pauta a una planeación de mantenimiento y evitar que esto existencia. Esto era, bueno, lo que más o menos les comentaba de los cambios en materiales, en este caso, cómo es que afecta la temperatura a los materiales, cambian sus propiedades físicas, tanto químicas. Sobre todo se ve muchísimo en lo que son las vigas o de los puentes. Sí, precisamente como lo mencionas, en donde se observan más este tipo de cambios serían materiales metálicos, porque al estar en contacto con esa energía de calor, pues tienden a expandirse. En esta parte, pues es donde pierde su composición de alguna forma al expandirse el material y pues tiene algunos tipos de problemas que también causan en la estructura. Asimismo, pues nosotros tenemos por entendido que nosotros estamos en constante movimiento en partículas, o sea, es muy, muy mínimo que no se alcanza a percibir, pero siempre estamos en ese movimiento particular. Y pues como todo, ¿no? Estamos compuestos por esas partículas, como lo mencioné. En muchos de los casos mencionamos sobre el líquido, gaseoso y el sólido. En la parte del sólido pues, están muy, muy, muy juntas esas partículas, lo cual pues provocan que no haya un movimiento. Posterior a ello, en el líquido, pues esas partículas divagan en el recipiente en las cuales estén introducidas y posterior a ello, pues en el estado de agregación gaseoso, si está en un recipiente que esté sellado, pues tiende a buscar esa salida porque las partículas están muy alteradas. Es entonces donde pues, se observan más este tipo de cambios de agregación por el, la energía que está introducida en ellos. Bueno, yo a ver la imagen, lo relaciono y se me viene mucho a la mente, igual con una película que vi que se llama Geotormenta, ¿no? Esto implica, bueno, esos cambios de temperatura que mencionan. Y bueno, y me pregunto y lo relaciono con la ingeniería civil, ¿no? Porque ahí hay varios casos, por ejemplo, en los pavimentos flexibles, ahí se ve que por el aumento de temperatura, pues estos empiezan a degradar, empiezan a colapsar. Y bueno, ahí es donde me pregunto que nosotros qué podríamos hacer como para evitar, bueno, no muy lejos de la realidad, algún día nos podría pasar, ¿no? Una situación de ese tipo, en un de que puede llegar una temperatura muy alta y puede degradar nuestras construcciones, edificaciones. ¿Y qué podríamos hacer nosotros como para evitar eso? O sea, tenemos que hacer algunos diseños, algunos nuevos cálculos o para implementar nuevos materiales o no sé, o sea, es lo que a veces no, me expresa esa responsabilidad de... Pues principalmente yo creo que en la manera en cómo se van modificando e innovando las construcciones en medida que transcurre el tiempo, es en cómo pues vamos a denotar este tipo de cambios en las construcciones y en las estructuras. Eh, Agrego un comentario, también lo que había observado es que por, por esta energía de calor que está producida en las losas, en la intemperie que llega a los muros, ventanas, cancelería, pues tiene un problema enorme
el cual pues provoca que, pues se desgaste estos materiales. Y había visto que los recubrimientos, pues ya sea sidera de block, se va a hacer un recubrimiento de un acabado ya sea fino y demás. Posterior a ello, pues es la pintura. Entonces es donde encontré que había un tipo de pintura que estaba en proceso de innovación, que era una especie de goma que evitaba que este calor pues llegara como tal a la estructura y la dañara. Esto también es en metales y pues es algo, una innovación pues demasiado, demasiado grande y pues beneficiosa para nosotros. Es por eso que la mayoría de las construcciones pues implementa lo que son las juntas frías para evitar precisamente que en México, que es donde tenemos mayor, este, pues sí, mayor presencia de terremotos o de movimientos telúricos, vemos que las estructuras están ligadas por medio y de igual manera pues por materiales. Entonces, cuando surgen estos movimientos, sobre todo en lo que son los muros perimetrales, en este caso ya conviene, es mejor hacer un muro con juntas frías, ya que esto en este movimiento telúrico, obviamente no va a dañar a toda la estructura, sino solamente una parte, y obviamente la inversión que se hizo, pues no sería como que tanta pérdida si llegara a existir y repararse. Es por ello que también los materiales, ante una cuestión de temperatura, son afectados por un fenómeno llamado termofluencia, que es la manera de producir los metales, que son estructuras que forman parte de nuestros puentes. En este caso se somete a altas temperaturas por largos periodos de tiempo, provocando una importante deformación. En caso de igual manera, volvemos a retomar esa propiedad que tienen los materiales de plasticidad, es decir, que simplemente esa deformación plástica se rebasa, nuestros materiales pierden esa resistencia. Ok, que bueno, sí es muy importante los puntos que Respecto a la menciona. fatiga térmica, no sé si tenga. Aquí en la parte de la fatiga térmica cabe recalcar una parte que es de suma importancia, la cual pues se somete al metal a cambios bruscos. Es como lo había mencionado anteriormente, a altas temperaturas pues llega a un límite, el cual ya comienza la dilatación y la expansión del material. Aquí pues calentándolo de manera no uniforme, porque en algunas partes es donde produce el calor, y como este es un conductor térmico, pues provoca que ya se esté calentando y deformando pues ya constantemente. Contracciones del mismo y deformaciones, es lo que menciono, y lo que ocasiona daños pues en la estructura, ya que si está localizado en la misma, pues podría provocar una ruptura al haber cambios de temperatura bruscos, como llegar a un tiempo de mucho calor, mucha temperatura, y tener contacto con pues una temperatura muy fría, pues tiende a rupturarse y provocar pues una deficiencia en nuestra estructura. Sí, de hecho ya después sabemos que como ingenieros civiles no solamente tenemos que considerar la cuestión de los esfuerzos en cuestión de cargas axiales, sino que también existen esfuerzos por cuestiones de cambios climáticos que se manifiestan pues de forma natural y que pues es un efecto cuando algún material sufre una dilatación o alguna contracción térmica.
dilatación térmica generalmente es el aumento del volumen o las dimensiones de los materiales. En este caso, pues nosotros como ingenieros civiles realizamos muchos ensayos respecto al hacer a prueba ante cuestiones de esfuerzos térmicos, ya que los movimientos telúricos que tenemos, pues obviamente están, como ustedes saben, pues el metal con un movimiento, obviamente cierta temperatura, entonces obviamente se dilata o se contrae y se contrae cuando pasa ya el movimiento y se enfría y obviamente hay cambios en su estructura, en sus moléculas y pues pierde resistencia. Sí, pues yo en mi punto de vista, pues estoy muy dado a lo que hemos dado, y lo que nos implica, ¿no? Y lo que son y de dónde vienen, más que nada nos debemos preguntar. Y tocando todos estos puntos, pues ahora nos da un panorama diferente, porque sabemos que no solo a lo mejor son a que les sometemos cargas, sino también por dilataciones térmicas nos va a que nuestro elemento pues también trabaje, porque va a tender a tener una pequeña deformación y va a tener esos límites elásticos de los cuales anteriormente habíamos estado hablando. Y pues estos siempre van a tender a tener una deformación por esa temperatura. Una fatiga térmica pues puede tender también a estado original. Incluso, bueno, la deformación es por esfuerzos térmicos. Dentro de la ingeniería civil la podemos observar mucho en lo que son los puentes, que pues obviamente están compuestos de elementos estructurales o metal. Los vehículos de maquinaria, en este caso pues nosotros utilizamos maquinaria pesada o piezas de máquinas con calentamiento excesivo, como lo son los automóviles. En este caso, poner atención en ello, ya que vamos pues a estar trabajando con maquinaria pesada. Respecto a la dilatación térmica, no sé si podrías comentarnos algo, compañero Emir, por favor. Claro que sí, un gusto. Aquí pues la dilatación térmica es el cambio físico de los materiales metálicos. Aquí se puede observar un aumento de longitud, volumen aparente o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura que se provoca en el par cualquier medio. La contracción térmica, pues, es la disminución de propiedades métricas por disminución de la misma. ¿Qué quiero decir con esto? La dilatación lineal, pues, es la manera en cómo va aumentando esta longitud, el volumen y alguna otra dimensión que tiene este cuerpo. Por, por otra parte, la dilatación superficial, pues, es la que provoca de la manera un poco más aparente y notoria eh, y pues es una dilatación volumétrica asimismo. Por otro lado, pues en la contracción, pues sería aplicándole una temperatura baja, lo cual provoca que disminuya de alguna forma esa dimensión y por contrario con el calor, pues aumenta y se dilata. Eso sería todo por el momento sobre el tema y agradecemos su atención.